El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:03. Saludamos al ingeniero Homero Castañer, él es viceministro de Gobierno del gobierno de Guillermo Lasso. La situación escaló ayer, señor viceministro, en la noche particularmente. Quisiéramos conocer cuáles son las previsiones del gobierno. ¿Cómo se perfila este segundo día? Muy buenos días, Gustavo, Rosana, un gusto compartir esta mañana este diálogo. Efectivamente, el día de ayer iniciaron estas movilizaciones en donde el gobierno nacional, a través de la fuerza pública, no provocó un solo acto de represión hacia absolutamente ningún manifestante. Es decir, más bien estuvo previniendo sobre las presuntas delitos que podían cometer al cerrar una vía, al coartar el derecho de movilización. No se lanzó un solo gas lacrimógeno en las vías del país. Y el gobierno del presidente Lasso es un gobierno democrático, respetuoso de la libertad de expresión, de las formas de expresión pacífica e incluso respetuoso de la protesta. Pero tiene que saber la ciudadanía, Gustavo, que el día de ayer, entrada la tarde y noche, sucedieron algunos actos que ya van en el escenario del vandalismo, del caos, de actos delincuenciales. Se destruyeron vehículos públicos y privados. Entre los límites de la provincia de Cotopaxi y Pichincha, despedazaron vidrios y neumáticos de camiones, de vehículos que transportaban a trabajadores de las florícolas, de las industrias lácteas que trabajan en ese sector. Intentaron entrar a la fuerza a estas empresas, destrozando las puertas de ingreso a estas empresas. En la vía Cuenca-Molleturo se incendió un patrullero. En la provincia de Pastaza se impidió el paso de una ambulancia que tenía que trasladar a un enfermo grave, a un enfermo que estaba muy grave, con un trauma cráneoencefálico. Entonces, allí viene el tema: ¿son protestas pacíficas, legítimas, o son actos violentos? Son actos que van en la línea de generar violencia entre ecuatorianos. No se puede dar un mensaje de que se hace lo que se da la gana y aquí no ha pasado nada. No se puede dar un mensaje de impunidad. La ley es para todos. Y si bien es cierto, la CONAIE anunció estas movilizaciones, las cuales, repito, el gobierno las respetó, pero no podemos tolerar esos actos, y usted lo ha manifestado. En la madrugada de ayer han sido detenidos presuntos autores materiales e intelectuales de estos actos de violencia, entre esos el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Efectivamente, Leonidas Issa ha sido detenido en horas de la madrugada. Tanto la CONAIE como otras organizaciones han calificado esta detención de arbitraria, la han calificado también de ilegal. Se advierte que el ejército ecuatoriano no podía proceder con esta detención, y otra de las preocupaciones es en dónde se encuentra en este momento Leonidas Issa. Miembros de la CONAIE han dicho que no conocen su paradero ni la condición en la que está. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, ellos hablan de un tema arbitrario, ilegal. Arbitrario es tomarse una vía. Arbitrario es no permitir que ayer los campesinos, los ganaderos saquen la leche, que no lleguen las cosechas a los mercados, que no lleguen estudiantes a sus casas de estudio, que no lleguen gente a trabajar. Eso es arbitrario. Ayer se ha actuado en la ley, y yo le recuerdo, Rosana, que el artículo 346 del Código Penal dice que quien impida un servicio público, paralice, quien bloquee un servicio público entre las vías del país, será sancionado con 1 a 3 años de prisión.
Entonces, y ayer se suspendió agua para ciertas comunidades de Cotopaxi, obligándoles a salir a los usuarios de esas juntas de agua. En ese sentido, repito, ha sido detenido, puesto a órdenes de la unidad de flagrancia aquí en la ciudad de Quito, en la avenida Patria y Amazonas. Hay que dar unidad de flagrancia y se encuentra el presidente de la CONAIE, y en pocos minutos más, entiendo yo, el fiscal de flagrancia conocerá o abocará la presunción de estos delitos que fueron cometidos, repito, especialmente entre los límites de Pichincha y Cotopaxi, en esa zona en donde estaban ubicados los manifestantes. Ecuador chequea el sistema de verificación del cual este medio de comunicación es parte. Aseguró, citando fuentes policiales, que se encuentra efectivamente el señor Issa en una sala de aseguramiento temporal para enfrentar a una audiencia de calificación de flagrancia. ¿Bajo qué motivaciones se le detuvo al señor Issa, hasta donde usted conoce? Bueno, yo no soy abogado de lo que conozco. En un análisis que se ha hecho sobre los actos de ayer, existe la presunción de varios delitos, ¿no? Como lo decía, hay paralización de servicios públicos, cierre de vías, también hay un tema de motivar a esta destrucción de bienes públicos y privados que se dieron en varios sectores del país, porque también en el Austro, como repito, hubo la quema de un patrullero, y también han sido filtrados audios y conversaciones que, hay que ser claros, no tienen nada que ver con una protesta legal, legítima o con objetivos claros de reivindicación, sino se habla de bajarle al presidente, de tumbar al gobierno. Eso es conspiración, eso es ir contra la democracia, contra la Constitución. Y ahí hay un delito también de rebelión, y ese delito es penado hasta con 7 años de prisión, si no estoy mal. Entonces, mire, cuando el gobierno, el presidente Lasso invitó a Leonidas Issa, invitó a varios dirigentes de movimientos indígenas a dialogar sobre distintos temas, se planteó crear mesas de trabajo para ir evacuando. No se podía decidir en 2-3 horas temas, por ejemplo, sobre minería, temas sobre hidrocarburos, temas sobre derechos colectivos, temas que plantearon ellos, por ejemplo, como el tema de los créditos, y no se sentaron ellos. Ellos no querían llegar a un consenso, no querían llegar a una posibilidad de un acuerdo, un estrechón de manos. Ellos iban directamente en un escenario de deslegitimar al gobierno. Caso diferente, por ejemplo, sucedió con los transportistas, con la Central Única de Trabajadores, con los artesanos, con algunos líderes indígenas que sí les interesa proyectos de riego, ampliar el tema de los créditos, el tema de los insumos agrícolas, con quienes estamos dialogando, pero jamás hubo esa apertura a trabajar o dar un paso adelante, ¿no? Y eso realmente nosotros estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores, pero quienes generen violencia, generen actos vandálicos, ellos que dialoguen con la ley. ¿Qué se ha investigado, perdóneme, sí, Rosana, qué se ha investigado, ingeniero Castañer, sobre el incidente en Hierba Buena, el incendio de una camioneta de la policía? También se evidenció la toma por la fuerza de varios tráilers. Bueno, el informe que nos llegó a nosotros da cuenta de un parte policial en donde llegó la policía a prestar auxilio sobre este intento de cerrar la vía, y allí ellos fueron agredidos y fue quemado un patrullero. Incluso los servidores policiales tuvieron que huir salvaguardando su vida.
Ingeniero, retomando el tema de Leonidas Issa y de estos audios filtrados a los que usted hizo mención, el presidente de la CONAIE dijo que estos audios surgieron de un espacio en el que se encontraban reunidos integrantes de la CONAIE y un agente de Estado haciéndose pasar por un dirigente barrial fue quien motivó y que luego estos audios fueron manipulados. Pero más bien la pregunta es si efectivamente el gobierno nacional infiltra agentes o personas en reuniones de esta naturaleza, por ejemplo, dentro de la organización de la CONAIE. Mire, nosotros no estamos preocupados en eso, no estamos preocupados en infiltrar absolutamente a nadie, no estamos preocupados en cálculos políticos sobre las decisiones. Aquí la ley es para todos. Yo quiero resaltar, y tiene que saber la ciudadanía, Rosana, y vuelvo a repetir lo que sucedió ayer: destrucción de bienes públicos y privados, destrucción de vehículos, gente clamando en los videos, no me rompa las llantas. Una llanta de un bus cuesta entre $500 a $600. Les cogieron y les despedazaron con picahielos, con punzones. Ingeniero, Eso además no de Leonidas Issa, ¿cuántas personas más hay detenidas? Se hablaba de 6 jóvenes estudiantes del Colegio Mejía. Ellos fueron detenidos para investigaciones, son menores de edad, tienen ellos un régimen especial de sanciones administrativas que tiene que conocer los directivos de este instituto, en donde se tiene que analizar cuáles fueron las acciones que van en contra del código de convivencia que se da dentro de una institución educativa. Pero ya en el caso puntual de líderes, autores e intelectuales, tengo entendido que hay 5 personas más detenidas. ¿Qué sucedió con los intentos de diálogo del gobierno, aquellas mesas que se habían abierto? El gobierno ha dicho que con esta acción del paro, Leonidas Issa dio la espalda al diálogo. A ver, personalmente yo fui delegado el 11 de junio del año pasado, aproximadamente hace un año, a la provincia de Cotopaxi, en la Tacunga, en conjunto con el gobernador de Cotopaxi. Recibimos estos pedidos, estos mandatos que ellos llaman, de los pueblos y nacionalidades indígenas. El primer tema, por ejemplo, Gustavo, querían derogar el decreto que subía cada mes los combustibles. Se ha cumplido. Se eliminó ese decreto y se ha congelado el precio de los combustibles. En este momento solo está liberado el precio de la gasolina súper. Seguimos subsidiando todos los ecuatorianos la gasolina eco y el diésel. Pedían la moratoria a todas las deudas del sistema financiero durante un año. Eso no se puede hacer, no es legal, no es técnico y quebraría a todo el sistema financiero, provocaría una debacle. ¿Qué es lo que planteó el presidente hace aproximadamente 5 meses? Créditos. Se han entregado casi $100 millones en un crédito que no hay en ningún lugar de Latinoamérica, 30 años plazo, al 1%. El 100% de los beneficiarios de ese crédito son campesinos, son gente de la ruralidad. Se piensa entregar 100 millones más hasta fin de año. El tema, por ejemplo, de la minería, ellos dicen no a la minería, una posición radical. Por un lado, queremos la protección de fuentes hídricas, de bosques, del medio ambiente, pero por otro lado dice, sigamos manteniendo el subsidio de los combustibles y que sigamos usando combustibles fósiles. Y el monóxido de carbono es el máximo contaminante del ambiente. Es decir, este trabajo fue invitado para dialogar, para trabajar en mesas. La CONAIE jamás quiso sentarse. Ahora, sobre este punto, ingeniero Castañer, la CONAIE ha hecho público 11 puntos en los que hace una serie de observaciones y peticiones al gobierno nacional. Han dicho que ya han ingresado estas 11 peticiones hacia por los caminos oficiales para que llegue a manos del presidente de la República. La pregunta es si es que ya tienen en sus manos de manera oficial, las analizarán, harán un pronunciamiento también con una respuesta oficial a estos 11 pedidos. Mire, como le digo,
estos pedidos, más allá de motivaciones para trabajar, para construir, en canalizar cada uno de ellos, yo les diría que muchos de ellos son manejados como imposiciones. Y así no funciona una sociedad. Una sociedad funciona en el ámbito de que puede haber gobernabilidad entre el poder público, el poder político y la atención de las necesidades, pero en base a las posibilidades. Si el día de mañana yo como representante de un sector social, por más legítima que sea una aspiración, planteo una medida populista y que no está sustentada, no se puede dar, y sería irreal y sería irrespetuoso crear expectativas en ese sentido. Por ejemplo, ellos plantean mejoras en la salud, mejoras en la educación, mejoras en la seguridad ciudadana, que son puntos legítimos. Y por ejemplo, en el tema de educación, ¿sí sabe quién está al frente de la educación intercultural bilingüe de este país? Rómulo Antún, un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas puesto por ellos. Y con él se ha podido abrir 101 escuelitas que se cerraron en lugares rurales y alejados del país. Eso, por ejemplo, eso deberíamos dialogar, ver cómo se amplía, por ejemplo, esas mejoras para llegar a los sectores rurales. Pero, repito, existe una línea clara de ciertos actores políticos que quieren una oposición destructiva, que quieren deslegitimar al gobierno, que quieren bajarle al gobierno y que conspiran para ello. Y cuando hay este sinnúmero de pedidos sin un objetivo claro, el único objetivo es político, incluso pensando en la papeleta del próximo año. Quisiera poner a su consideración, ingeniero Castañer, estas declaraciones hechas por el señor Issa. Esto fue el día de ayer, de hecho, antes de ser detenido. Pero lo importante de esto es que fueron transmitidas a través de medios internacionales. Radio Francia Internacional, que tiene servicio en casi 200 países en el mundo. De estos, una buena fracción son en habla hispana. Escucharon este mensaje de Leonidas Issa. Debo indicar a la comunidad internacional, el gobierno nacional, en lugar de resolver, nos sentimos prácticamente perseguidos. Han puesto cámaras a los exteriores de nuestras sedes, de las organizaciones. Hay una persecución, hay una infiltración en todas las reuniones que tenemos en las comunidades. Hay un proceso de persecución que incluso nos han intentado accidentar en las vías principales. Esto debe conocer la comunidad internacional, y la violencia que está instalando el gobierno nacional es realmente para justificar ir contra los manifestantes. Ustedes habrán denunciado todos estos actos, ¿no? Imagino, estarán en conocimiento del gobierno. Absolutamente. Nuestra denuncia el día de ayer a las 12 de la noche, que ha puesto el día viernes la persecución que nos hicieron en las reuniones en algunos territorios, la hemos puesto de manera pública. Si nuestras vidas o cualquiera de nuestros dirigentes pase alguna situación, es responsabilidad absolutamente del gobierno nacional. Leonidas Issa denunciaba acciones de espionaje, de infiltración. Efectivamente está utilizando estas herramientas del gobierno. Todas las acciones que ha tomado el gobierno en el tema de la justicia han sido por los hechos que son públicos. Hemos visto en los diferentes medios de comunicación, en redes sociales, gente que ha compartido los videos de lo que sucedió ayer, del cierre de carreteras, de la destrucción de parabrisas, de llantas, de vehículos, de forzar puertas de la entrada a diferentes empresas y a diferentes instalaciones agrícolas, y la quema del patrullero, igual lo vimos ayer en la noche. Entonces, aquí no hay persecución, pues. Imagínense esto, yo cojo, lanzo una piedra, provoco un daño y después digo, me están persiguiendo. No se trata de eso, no se puede soportar la violencia en ese sentido, y lo mencioné al principio de este diálogo. No se puede dejar un mensaje de impunidad, de que aquí cada quien hace lo que le da la gana. Si es que en anteriores gobiernos se permitió eso, será responsabilidad de ellos. El gobierno del presidente Lasso va a actuar con la Constitución y con la ley en la mano, salvaguardando el derecho de la mayoría de ecuatorianos que queremos paz, que queremos la posibilidad de desarrollarnos adecuadamente en un escenario de producir
de que se genere empleo. No puede ser posible que después de una pandemia tan dolorosa que nos ha causado tanta muerte, tanto dolor, no hay ecuatoriano que no ha perdido un familiar, un vecino, un amigo, se llame a paralizar las calles, se llame a quemar llantas, cuando la policía tiene que estar combatiendo a la delincuencia, al narcotráfico que está azotando al país, tengamos que distraerle, llevarle a las carreteras para enfrentarse entre ecuatorianos. Ingeniero Así fue la manera de construir desarrollo. Ingeniero Castañer, vemos también hace pocos minutos el gobierno nacional ha dispuesto militarizar la unidad de flagrancia. Vemos trasladándose a cientos de militares a ubicarse en este lugar. ¿No son acciones excesivas estas? Mire, como entendemos, a lo mejor puede haber alguna reacción y ha habido anuncios incluso de la vicepresidenta de la CONAIE el día de ayer, veo pronunciamientos de algunos líderes y efectivamente alrededor de donde se encuentra Leonidas Issa hay que tener protección, ¿no? Hay que tener protección porque podría haber alguna reacción de grupos a lo mejor reclamando su libertad, pero este momento ya no depende del gobierno. Este momento él fue puesto a órdenes de los organismos de justicia y tendrá que arreglarse con ellos. Este rato ya no hay diálogo con el gobierno, este rato hay diálogo con sus abogados, con los jueces, con el fiscal, a responder sobre las acciones que se dieron el día de ayer. Hablando de temas de comunicación, ingeniero Castañer, sí existe una acción coordinada, ordenada del gobierno nacional, pues mientras el día de ayer se daban estos hechos en Ecuador y existe este decálogo de pedidos que hace la CONAIE, entre los cuales se encuentra el pedido de una derogatoria de los decretos que han sido calificados como extractivistas, el 151 y el 95. En Canadá, el ministro de Energía, encargado de la minería, el ministro Vera Grunauer, anunciaba ante inversionistas del mundo la apertura del catastro minero, señalando que Ecuador se encuentra abierto en el sector minero, que existen oportunidades de inversión, refinerías de oro, tren minero, parques industriales, etcétera. ¿No se requiere una situación de prudencia, por lo menos en estas épocas o momentos complejos que vive el país? Pues lo que se dice en Canadá o en cualquier parte trasciende. A ver, no podemos nosotros, las posiciones radicales, en uno u en otro sentido, no son adecuadas dentro de un proceso de diálogo, dentro de un proceso de construcción de nuevos días, de mejores días dentro de una sociedad. El Ecuador tiene un potencial minero, y ese potencial minero no podemos satanizarlo. Existen países que en las explotaciones mineras han buscado una ruta de desarrollo. En el país, el 80% de daños que provoca la minería al medio ambiente se da por la minería artesanal, por la minería que está al margen de la ley, por la minería que explota ríos, que explota fuentes de agua, que contamina con químicos, que maneja explosivos al margen de la ley, que no tiene control y que se tiene en varios sectores del país. Yo no le veo malo la posibilidad de abrir las puertas a una minería responsable, a una minería en donde incluso pueda recibir compensaciones y trabajo las comunidades en donde se realice y sean beneficiarias. En muchos sectores del país han existido respaldo a las mineras, y es más, le ven a la presencia de estas empresas que llegan a trabajar de manera positiva. Personalmente le digo, yo no conozco mucho del tema minería, pero tuve la oportunidad en la provincia de Zamora de conocer un campamento de una minera, y a lo que yo me imaginaba que llegaba era a ver la naturaleza despedazada, ver contaminación, ver un manejo
a lo mejor irresponsable, y me llevé otra impresión. Me llevé una impresión incluso de que los lugares en donde ellos talan los árboles vuelven a sembrar árboles y vegetación en donde cuando ya ha pasado los procesos de exploración y los procesos de extracción. Ahora, con Claro todo el que- respeto, ingeniero Castañer, si las cosas fueran efectivamente así, no dudo de lo que usted dice, pero podría ser de una situación puntual para mostrarle justamente al señor viceministro esto. ¿Por qué el gobierno, en aras de una apertura, no abre la posibilidad de auditorías sociales, por ejemplo, al proyecto Mirador, que es un proyecto infranqueable que se encuentra en el sur del país? Ninguna persona puede ingresar allí y se habla, se dice, se evidencia a momentos muchas cosas, mucha destrucción de la naturaleza por allí, o la explotación petrolera en el Yasuní Tete. Esos son los temas que tenemos que tratarlos. No podemos hablar y generalizar y decir no a la minería. Analicemos, veamos, hagamos mesas con los pueblos y nacionalidades, con las comunidades, con el Ministerio de Energía, con el Ministerio del Ambiente, abiertos el Ministerio de Gobierno. Si se quiere trabajar en ese sentido, si se quiere hacer auditorías ambientales, si se quiere buscar mecanismos de mejoras en este tema, estoy completamente de acuerdo con usted. Pero, repito, las posiciones radicales de decir no a la minería, recordemos que en el país 170,000 ecuatorianos viven, comen, trabajan de la minería legal, en el país. También en otro tema de importancia y que es una de las exigencias sociales en estas protestas tiene que ver con el servicio de salud. Hablamos de la paralización de los servicios públicos, pero quizás uno de los servicios más vitales, como es el de la salud, viene paralizado ya varios meses. No hay insumos, las cirugías han tenido que postergarse, también las personas con enfermedades catastróficas no han podido acceder a sus tratamientos. Para una cita, una persona que está padeciendo alguna afección a su salud tiene que esperar varios meses. Esto también es una paralización a un servicio público como es el de la salud. ¿Cómo se está avanzando para dar salida a esta problemática? Esos son problemas legítimos, por ejemplo. Esos son problemas legítimos y que también requieren un trabajo y una atención, porque son problemas estructurales, ¿no? Problemas que se están arrastrando de muchos años. Por ejemplo, yo le voy a decir una de las acciones que va a ser anunciada en los próximos días, que ya está como una prueba piloto sobre la plataforma que se va a ocupar: la externalización y la entrega de medicinas en farmacias privadas. Usuario del servicio de salud pública que no consiga un medicamento en un hospital público, en un centro de salud, podrá acercarse a una red de farmacias. Algunas ya se están calificando, llegando a estos convenios con el Ministerio de Salud, y retirar su medicina. La idea es dar las facilidades para que la gente pueda curarse y también que haya que se controle la corrupción, porque no es para nosotros ajeno en que en estos procesos de adquisición de medicamentos ha habido procesos de corrupción y ha habido gente que se ha enriquecido ilícitamente con dinero de los ecuatorianos comprando medicamentos, comprando insumos, comprando equipos médicos. Entonces, esas son acciones innovadoras, nuevas, que no se han dado y que tienden a... Entonces están cogiendo a un fiscal de Cotopaxi. Sí, perdone por la interferencia, pero se trata de una información de última hora, no era la intención interrumpirle, fue accidental, pero en todo caso es una información que trasciende, señor viceministro. El fiscal de Cotopaxi, Franklin Morocho, ha sido retenido esta mañana por indígenas en Saquicilí, en Cotopaxi, lo que suma a esta situación de que podría seguir escalando la situación. Eso se llama secuestro. Sí, y eso también está penado por la ley. Se está dando, queda una noticia en desarrollo. En todo caso, señor viceministro, ya llegando a la parte conclusiva de este diálogo, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno para que Ecuador no se incendie otra vez? Por supuesto que hay
partes y contrapartes en esto, y dependerá de las acciones que cada una de ellas lleve adelante. Sobre la detención de Leonidas Issa, de dirigentes, hay diversas lecturas. Muchos opinan que se está echando gasolina al fuego. Hay otros que piden mano dura al gobierno para detener esta situación. ¿Cuál es la posición más sensata, equilibrada en estos momentos? Repito, nosotros no estamos con cálculos políticos, tenemos que actuar con la ley. Aquí se han cometido delitos y los que han cometido delitos tienen que responder a la justicia. Nosotros no vamos a parar en la generación de oportunidades, en generar la posibilidad de que más ecuatorianos accedan a un empleo, que tengamos crecimiento económico, en trabajar en las políticas que nos ha dado el presidente de la República. Personalmente, por la dirección del ministro de Gobierno y presidiendo muchas de ellas, las reuniones del ministro de Gobierno, se ha establecido desde que él llegó al ministerio un proceso de diálogo directo en territorio, en diferentes lugares del país, con distintos gremios, con distintos grupos políticos, con alcaldes, con prefectos, buscando un escenario de gobernabilidad sin importar bandera política. De allí yo quisiera decirle que lamento que esto haya terminado así, pero esto no lo provocó el gobierno. El gobierno no llamó a las manifestaciones, esto no lo provocó la policía no reprimió absolutamente a nadie ayer. Los que provocaron actos vandálicos y los que destruyeron bienes públicos y privados fueron otros, y ellos tendrán que responder a la justicia. Más allá de la protesta social legítima que entendemos el gobierno lo reconoce, pues ha venido insistiendo en su apertura al diálogo, señor viceministro, ¿concluye usted que están actuando nuevamente fuerzas desestabilizadoras en contra del gobierno en los actuales momentos? Absolutamente. Hay cuando ya los discursos van más allá de un pedido puntual y pedidos legítimos, sino van en aras de que hay que bajarse al gobierno, de que hay que tumbar al presidente, de que necesitamos tomarnos Quito, de que necesitamos generar violencia, de que necesitamos generar anarquía en el país. Eso es conspirar, y eso representa un escenario de que el gobierno no lo va a permitir. Nosotros tenemos que hacer que se respete la Constitución, la democracia y la ley. Gracias, señor viceministro, por habernos atendido. Gracias a ustedes, un lindo día. El ingeniero Homero Castañer es el viceministro de Gobierno. Son las 8:35 minutos.